Me presento, primero voy a ser el moderador de este segmento. Soy el doctor Javier Vázquez, ginecólogo del Hospital Regional de Loreto. El primer expositor es el doctor Javier Enrique Achón Sánchez, infectólogo del Hospital 13 Salud Iquitos, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con posgrado en especialidad en Medicina en Enfermedades Infecciosas y Tropicales, también en la UNAP. Maestría en Docencia e Investigación en Salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Junta Directiva del Consejo Médico Consejo Regional 2 de Iquitos, docente universitario en la Facultad de Medicina Humana de la UNAP y en la Universidad Peruana Unión, médico asistente en el Servicio de Emergencia del Hospital 13 Salud Iquitos, médico asistente en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional de Loreto. Con todo este currículum está garantizada una buena exposición. Él va a exponer uso y abuso de antimicrobianos en emergencias. Doctor Achón. Bien, gracias. Sí, ahora me toca, bueno, ya no presentar, sino dar el tema que corresponde a mi ponencia del día, ¿no? Bien, ya mencionó el doctor Javier Vázquez, mi maestro. Yo soy Javier Achón, médico infectólogo tropicalista de la primera casa de estudios de la UNAP. Y el día de hoy, bueno, me toca exponer, darles la ponencia del uso y abuso de antimicrobianos en la emergencia. Entonces, los tópicos que vamos a tocar, o bueno, parte de la exposición, es hablar de una pequeña introducción, tener conocimientos con respecto al uso de antimicrobianos en emergencias, hablar un poco también de resistencia antimicrobiana, estrategias que vamos a tener frente a toda esta situación del uso y abuso, y por último, las conclusiones. Entonces, a manera de introducción, los antimicrobianos, en particular antibióticos, antivíricos, antifúngicos, antiparasitarios, todos estos componentes farmacológicos son medicamentos que se utilizan para prevenir y tratar las infecciones en los seres humanos, animales y plantas. Acá lo que vamos a poner énfasis, lógicamente, en los seres humanos. En áreas de emergencias médicas, en patologías de sospecha infecciosa, son muy empleados. Y eso, entre comillas, infecciosas, ¿no? Muchas veces llegan patologías que pueden simular y ya recibió su antibiótico, ya recibió su antimicrobiano. En especial los antibióticos siendo fármacos de gran importancia en dichas áreas. Entonces, las enfermedades infecciosas son una de las más prevalentes en estos servicios de urgencias hospitalarias que con frecuencia entraña dificultades diagnósticas. Y es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Esa dificultad para la cual, ¿no?, si utilizo o no utilizo un antimicrobiano, muchas veces el personal médico, que medianamente capacitado, quizás considera la utilización en momentos que no son precisos. Por eso es lo que vamos a tocar. Es necesario ver esos aspectos fundamentales en la utilización. Y desde ya les menciono, aquel personal médico que piensa utilizar un antimicrobiano en los servicios de emergencia tienen que estar capacitados, puesto a que ya vamos a ver la resistencia antimicrobiana, lo que puede conllevar. Entonces, por lo tanto, muchas veces conlleva un uso inadecuado de los antimicrobianos cuando se desconoce si en ese momento debe utilizar o no. Este uso inadecuado ha llevado a la generación de resistencia antimicrobiana, la cual es considerada un gran problema de salud que se encuentra en constante evolución. Entonces, empezamos. ¿Qué es lo que más frecuentemente encontramos en las emergencias o en los servicios de urgencias hospitalarias como patologías relacionadas a las infecciones en las cuales se atribuya el uso de un antimicrobiano? Fácilmente podemos identificar las infecciones respiratorias, ¿no es así? Una infección respiratoria alta, una faringoamigdalitis, el paciente llega con un cuadro febril, tos, ¿no es así? Un niño de repente de 10 años, 8 años, o un paciente adulto, joven, con un proceso neumónico, una neumonía adquirida en la comunidad,
O un paciente también, hablando de esto, un paciente adulto con un proceso ya larvado de una enfermedad de más o menos 10, 15 días, con tos, expectoración, baja de peso, sudoración, y justamente presente hemoptisis, entonces puede ser un problema relacionado a tuberculosis pulmonar. Es decir, las infecciones respiratorias son una de las cuales, de las patologías que llegan a los servicios de urgencia con frecuencia, ¿no es así? ¿Cuáles también? Las infecciones genitourinarias, aquel paciente, ¿no?, de mediana edad, que llega una paciente mujer con disuria, polaquiuria, un cuadro febril, que también requiera justamente la atención, no solamente sintomatológica, no es así, para el dolor, sino también que puede ser la utilización de un antimicrobiano. Infecciones gastrointestinales también llegan a la emergencia, ¿no es así? Pacientes de repente menores de edad con deposiciones líquidas, dolor, pujo, tenesmo. También tenemos otras patologías como las enfermedades dérmicas, aquellos pacientes con celulitis o un pie diabético, ¿no? Las infecciones del sistema nervioso central, ¿no?, que esto quizás en menor cantidad, pero sí pueden llegar a aquellos pacientes que cursan con un cuadro febril, con componente de repente meningio, una meningitis. Y bueno, misceláneas en contexto de, por ejemplo, un paciente que llega con una malaria, ¿no?, que necesita antibiótico, que necesite justamente el antimalárico, o por ejemplo leishmaniasis por lesiones dérmicas, es decir, puede ser. Todo esto que conlleva el uso de un antimicrobiano. Ahora, como les mencionaba en la parte introductoria, para yo poder utilizar un antimicrobiano en estas patologías, debo de cerciorarme si verdaderamente amerita en el tipo de paciente que yo voy a usar. Y es justamente lo que voy a hablar, de la valoración clínica del paciente. Queda claro que en la emergencia hay dos tipos de pacientes de manera esencial, ¿no? Aquel que llega, doctor, me duele mi cabeza, me duele esto, me duele lo otro, que te conversa y que particularmente sus funciones vitales están estables, ¿no? Tenemos en la primera imagen, ¿sí?, acá, de un médico tratando a dos pacientes, al paciente y su familiar, en la cual le puede manifestar, ¿no?, la dolencia y el malestar. Pero es muy diferente la valoración clínica en el otro aspecto, en el cual un paciente llega, ¿no?, con funciones vitales alteradas, de repente con hipotensión, que requiere un soporte oxigenatorio, como se muestra en la imagen. Es decir, el compromiso clínico es mucho mayor. Por lo tanto, con esta imagen ustedes pueden ver, valorando clínicamente al paciente, que pueden tener dos escenarios. El primer escenario en el cual sí puede manifestar que nos puede dar chance de que tiene buenas funciones vitales. Puedo pedirle algunos exámenes. En base a esos exámenes, ¿qué puedo tener? De repente alguna patología sugerente por el cual yo use un antimicrobiano. Sin embargo, en la otra imagen, en un paciente críticamente enfermo, con un compromiso hemodinámico, sí tengo que actuar rápido. Si yo sospecho de una infección severa que lleve justamente a un shock séptico, ¿esto qué debo hacer? Rápidamente considerar el inicio de un antimicrobiano eficaz. Entonces, estos dos escenarios dentro de la valoración clínica del paciente son fundamentales en la utilización de un antimicrobiano y haciendo más énfasis aún en el uso del antibiótico. Entonces, este primer estudio, ustedes pueden ver que es prescripción antibiótica en los pacientes hospitalizados desde urgencias. Es un estudio multicéntrico que nos llama la atención, que es un estudio realizado en España. Nos llama la atención varias cositas, ¿no? Fíjense primero acá en esta imagen, ¿qué es necesario para prescribir un antibiótico? Lo leen, ¿no? Los cultivos. Ahora, yo les pregunto, acá veo colegas médicos jóvenes también que trabajan, ¿qué tan frecuente es pedir en una emergencia cultivo? ¿Sí? Es casi nulo, ¿no? La realidad es muy diferente. Este estudio no es reciente, es casi unos 10 años, sin embargo, lo pongo para que se entienda de que en otras realidades toman ciertos parámetros o ciertos protocolos para la utilización del antimicrobiano. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que piden hemocultivos, urocultivos, ¿no? Ciertos parámetros laboratoriales que nos van a servir para la utilidad justamente de este fármaco antimicrobiano. Las patologías más frecuentes: neumonía, tenemos infección urinaria, fiebre sin foco, problemas de apendicitis, celulitis y diferentes otras patologías infecciosas en las cuales sí amerita poder utilizar este fármaco. Y acá podemos ver algunos fármacos dentro de la utilidad, ¿no? Cefalosporinas
que como podemos ver de tercera acá, amoxiclavulánico, ¿no? El uso de aminoglicósidos como parte de la utilidad. Lo llamativo de todo esto, ¿cuál es? Que se prescribió antibiótico a 1 de cada 4 pacientes que ingresó al hospital, que precisó ingreso hospitalario. La neumonía fue la etiología más frecuente, el hemocultivo fue el examen laboratorial más solicitado y la mayoría de prescripciones corresponde a un número reducido de antibióticos relacionados al grupo de los beta-lactámicos. Por lo tanto, en este primer estudio nos puede dar cierto alcance, ¿no es así? Que para poder valorar el uso del antimicrobiano es esencial tener un parámetro laboratorial, al menos que nos sirva como parte de la utilización de este fármaco, ¿no? El hecho de utilizar cultivos, por ejemplo, ¿no? Y sí, bien es cierto, las patologías suelen repetirse. Por ejemplo, tenemos neumonía en el primer lugar acá. Podemos utilizar fármacos beta-lactámicos que justamente tienen el efecto que nosotros deseamos para estas patologías. Este otro estudio, ustedes fíjense, características de la prescripción de antibióticos en un servicio de urgencias, el tercer nivel. ¿Qué podemos ver? Rápidamente, los criterios básicos para pase a vía oral. Es otro concepto que nosotros tenemos. La particularidad que existe cuando nosotros iniciamos terapia antibiótica en emergencia suele ser ¿de qué tipo? Endovenosa, ¿no es así? Y hasta no completar sus 3, 5, 7 días, que siga con endovenosa. No, acá hay un criterio de pase a vía oral. Recordemos que en un inicio, y eso lo saben muy bien las profesionales de enfermería técnica, algunos pacientes no toleran vía oral, ¿no es así? Entonces es necesario canalizar una vía para que pueda recibir la terapia adecuada. En ese proceso hay mejoría en el contexto de aplicar muy bien la terapia antimicrobiana. Entonces, yo tengo la opción como médico rotar esa terapia en vía oral. Ahora, lógicamente, ¿por qué? Porque evidentemente disminuyo la estancia hospitalaria que no requiere, porque ya estamos viendo que un paciente mejoró, ¿sí? Para que pueda continuar la terapia que corresponde en su domicilio, en su casa. Entonces, esto nos muestra un punto importante y el otro punto que ustedes pueden ver acá es el tiempo de la llegada. Y acá hay algo muy importante. El hecho de que cuando un paciente llega a la emergencia, y ya hemos visto, ¿no?, en la primera ponencia que dio el doctor Martín Vela, con respecto al triaje, ¿no?, donde nosotros sabemos diferenciar que si un paciente está críticamente enfermo, o sea, que está con trastornos hemodinámicos, o aquel que puede pasar por tópico y lógicamente ser atendido. Priorizar, ¿no?, qué tipo de paciente va a ser más rápido atendido. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense en este estudio, para estos 98 pacientes que se hicieron estudios, fíjense, en este caso en la literatura de esos años, sepsis grave y shock séptico, esta es la cantidad de tiempo, casi ¿cuánto? Casi 2 horas para que reciba el antibiótico, ¿no? Casi 2 horas para que reciba el antibiótico, casi 2 horas para la atención y casi 3 horas para la primera dosis del antibiótico. Es decir, es bastante tiempo, ¿no es así? Porque se supone, y eso ya ustedes con todas las ponencias previas que han estado recibiendo, aquel paciente que hemodinámicamente esté afectado o esté enfermo, debe ser rápidamente atendido. Y más aún, si sospechamos en un shock séptico, el uso de la terapia antimicrobiana, antibiótica, por ejemplo, nos va a servir bastante de ayuda en las primeras horas. Entonces, para este estudio, el paso a la vía oral fue en el 98% de los casos, con un retraso más o menos de unos 7 días, el tiempo hasta la administración de la primera dosis del antibiótico en los servicios de urgencias hospitalarias es mayor de lo recomendado. Entonces, ¿se acuerdan por qué es importante ver el triaje, no? Imagínense que no le hicieron un buen triaje a nuestro paciente, demoró en la atención y por lo tanto también demoró ¿en qué? En la administración de la terapia antimicrobiana. Aunque hay ciertos aspectos que vamos a considerar de repente la confluencia en las emergencias, ¿no?, que ya lo vamos a tocar en un momento más. Este otro estudio nos muestra que antibióticos y el factor de tiempo en la infección de urgencias. Ustedes pueden ver acá, ya que estamos hablando del uso de antimicrobianos o de antibióticos en estos casos para pacientes gravemente enfermos, ¿no?, en los pacientes como por ejemplo de shock. Fíjense acá, mortalidad debida al retraso de la instauración del tratamiento antibiótico, retraso de la administración de antibióticos desde el inicio de la hipotensión. Si hay una hipotensión, ¿qué estamos hablando? De un paciente chocado, de un paciente gravemente enfermo. Entonces, yo debo ver valorar ya el inicio de la terapia antimicrobiana. Fíjense, de 0 a 29 minutos, si yo administro el antibiótico, la mortalidad
puede llegar a 17. ¿Ok? Perfecto. Pero si esto, conforme yo retraso el inicio de la terapia antibiótica, ¿qué conlleva? A mayor probabilidad de mortalidad. ¿No es así en estos casos? Yo sé que puede resultar ser obvio, pero muchas veces, si no priorizamos en el triaje, esto sucede, ¿sí? Y luego, cuando ya hacen toda la revisión del caso, se dan cuenta del fallecimiento, por ejemplo, del paciente que ingresó, ¿no?, en la mañana y recién casi medianoche está recibiendo su terapia antibiótica, sabiendo que está chocado, sabiendo que está gravemente enfermo. Y bien, vemos los gráficos rápidamente, ¿ok? Estos son odds ratios. Fíjense acá, incremento de la supervivencia por administrar precozmente el antibiótico. Estos son estudios que se realizaron y ustedes pueden ver acá rápidamente. Ustedes recuerdan que el OR, esta zona es de protección, ¿no es así? Entonces, la supervivencia en la mayoría de estudios, por decir los 3 estudios, se dio. Entonces, si yo inicio terapia antibiótica, precisamente de manera adecuada, y un inicio en estos pacientes con complicaciones, perfectamente puedo protegerlos. Aumento de la mortalidad, fíjense, menos de 1, el OR, no hay protección. Lógicamente aumenta la mortalidad cuanto más retraso. Y el aumento de la supervivencia por administrar precozmente, la gran mayoría de estudios en el hecho de una neumonía adquirida con la comunidad. Queda claro entonces que yo, para poder administrar un antimicrobiano, valoro clínicamente, como mencionaba al inicio, justamente al paciente, de ver si en ese momento preciso ya necesita la terapia antibiótica o de repente complemento con exámenes para poder valorar. Estos ejemplos o diapositivas muestran que sí, estamos hablando de un paciente gravemente enfermo que sí requiere lo más oportuno y eficaz la terapia. Fíjense este otro estudio, de sobredemanda de la atención en servicio de emergencias. Y es algo de los que quiero comentar, ¿no? Fíjense, acá ustedes pueden ver las causas por las cuales van a emergencia. ¿Sí? Este es un hospital grande de Salud. Y fíjense, infecciosas, bueno, hay infecciones, neoplasias, algunos problemas geniturinarios, hay signos de mal definidos también como parte traumatológicos diversos. Pero cada uno de ellos puede que requiera la terapia antimicrobiana, ¿no es así? Ingresa por un problema traumatológico, de repente una fractura abierta con exposición, de repente tejidos orgánicos o otros componentes, que requiere terapia antibiótica. ¿Qué nos menciona? El incremento de la demanda de la atención en emergencia se ha producido principalmente en el área ambulatoria, existiendo elevados porcentajes de altas. Sin embargo, influyen también adaptaciones al sistema, como la administración ambulatoria de antimicrobianos a pacientes estables o la indicación de retornar al día siguiente. Eso ha hecho que, fíjense, este punto muy importante, algunos de nuestros pacientes, por ejemplo, ingresan por una infección de tracto urinario, inicia un betalactámico, una cefalosporina tercera o una ceftriaxona, por ejemplo, ¿no? Entonces, le administran la primera dosis, le dicen, señora, mañana usted viene para su siguiente dosis, cuando fácilmente puede tolerar vía oral. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? Una sobredemanda a los servicios de emergencia. ¿Qué conlleva esto, por ejemplo? ¿Qué conllevaría esta sobredemanda por algo que de repente tú lo puedes manejar de otra manera? Que en su momento lleguen otros pacientes con mayor gravedad y no sean atendidos como deben ser. Entonces, si bien es cierto, estamos ligeramente saliendo de esta la problemática del uso de abuso de antimicrobianos, es importante que justamente la utilización de estos fármacos de mala manera, en este caso no por el uso indebido de recibir unas grandes dosis, ¿no?, o intervalos diferentes, sino por la, digamos, capacidad del personal médico de poder estratificar y ver lógicamente si requiere la atención por emergencia o no. Si no requiere, lógicamente va a haber una sobredemanda y dificultar la atención de otros pacientes. Este otro estudio habla de la adecuación de uso de antibióticos categoría especial. Rápidamente les menciono que hay fármacos de uso restringido, ¿no? El uso de carbapenens, o glicopéptidos, o teicoplaninas, diferentes tipos de fármacos. ¿Qué conlleva todo eso? Que la prescripción de los antibióticos, justamente de categoría especial en un servicio de urgencias, debe ser adecuada. ¿En base a qué? En base de los microorganismos multiresistentes. Es decir, yo no voy a utilizar un meropenem porque se me da la gana que llegue un paciente, salvo que yo conozca que ese paciente, por ejemplo, sabemos que el meropenem es un carbapenem, es decir, un carbapenem mayor, yo considere por el estado crítico del paciente. Pero si es un paciente estable, es un paciente que puede tolerar hasta la vía oral,
no tendría por qué utilizar estos fármacos justamente de reserva. Esto nos menciona el estudio. Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Ya hemos hablado del uso de los antimicrobianos. Ahora, comprendemos a qué nos va a llevar un uso inadecuado, a una resistencia antimicrobiana. ¿Ok? El hecho de que, por ejemplo, he administrado una mala dosis o exagerado en la cantidad de días, nos lleva. Entonces, ¿qué vendría a ser? Rápidamente, la resistencia antimicrobiana se define más específicamente como la capacidad de los microorganismos para sobrevivir a las concentraciones terapéuticas utilizadas en medicamento particular. A nivel genético se han identificado diferentes procesos. Es igual, ¿no? El hecho de que el ser humano, por ejemplo, ha tenido un periodo de adaptabilidad con respecto a los años, los microorganismos también, ¿no? Los microorganismos también han tenido ese periodo de adaptabilidad. ¿Y cómo lo han desarrollado? Ahí nos menciona a nivel genético, ¿sí? ¿Y cómo se desarrolla a nivel genético? Ustedes pueden ver acá, ¿no? Los diferentes, en la parte inferior, los diferentes fármacos y los puntos de acción. Esto ya lo conocemos desde pregrado. Pero acá podemos ver los mecanismos rápidos de adquisición, ¿no? La transformación, traducción, conjugación, plásmidos por mutación, que finalmente llevan a los mecanismos por los cuales estas bacterias generan la resistencia justamente frente a un fármaco. Entonces es importante conocerlo rápidamente y ver que esta es una problemática ya dada de hace muchos años, hace muchos años. ¿Qué lleva al uso inadecuado del antibiótico entonces? Ustedes pueden ver acá, en esta primera imagen, en el cual el rojito vendría a ser una bacteria resistente, ¿ya? Acá ustedes pueden ver una pequeña bacteria resistente. Pero ¿por qué no se llega, digamos, a expandir? Porque hay otras bacterias que lógicamente no permiten, ¿no? Y estas bacterias son sensibles. Yo uso un antibiótico de manera inadecuada, ¿qué voy a conllevar? Ponte que, por ejemplo, no necesitaba ese antibiótico y lo que eran las demás bacterias eran colonizantes, comensales, que no hacían más nada. Voy a eliminar de manera inadecuada, utilizar un antibiótico y me queda libre estas bacterias resistentes. ¿Y qué van a hacer estas bacterias resistentes? Multiplicarse. Y por lo tanto este paciente ya está colonizado por bacterias resistentes por una inadecuada utilización del antimicrobiano. Ahora, como son tan malas estas bacterias, ahora por plásmidos van a ceder resistencias a otras bacterias que no las tengan ese gen resistente, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá también la ventana de selección de mutantes. Yo utilizo inadecuadamente un antibiótico, ponte un ejemplo, un glicopéptido, vancomicina, no le doy la dosis de carga. Entonces, lamentablemente voy a tener esta diferencial y a las finales no va a ejercer la función necesaria este antimicrobiano. Lo único que voy a generar es justamente resistencia, ¿sí? Y no solamente en antibióticos, no solamente para bacterias, sino también por el hecho de hongos. Candida auris, ustedes pueden ver, es un hongo emergente, patógeno y multiresistente. Entonces, no es la problemática relacionada solamente a bacterias, también tenemos hongos que han desarrollado patrones de resistencia y que lógicamente ustedes pueden ver ahí abajo la tasa de mortalidad entre 30 y 90 días, 30.1 a 44.6, bastante. ¿Sí? Bastante. Entonces, sabemos, hay mucha literatura con respecto a la presentación de resistencia. Estas bacterias, superbacterias, ¿no? Resistentes, fíjense, matan más de 700.000 personas cada año. Sabemos que también esta problemática en salud está relacionada también a cambios climáticos, ¿no? Todo en general. Y fíjense, más de 700.000 muertes anuales, ¿sí? Presenta cada año en el mundo debido a las infecciones bacterias resistentes a los antimicrobianos, lo que ha convertido en una serie de problemas. Podría ocasionar hasta 10 millones de muertes en los próximos 25 años y lógicamente dejar pérdidas económicas que superan 100 billones de dólares para el 2050. O sea, es grave lo que puede ocurrir y fíjense, solamente por usar inadecuadamente un antimicrobiano lo que puede conllevar, ¿no? Vemos que la OMS ya tomó parte del plan 2015, lanzó todo un protocolo que en nuestro país es parte de, también ahí lo mencionamos, con la idea de mejorar la concienciación, reforzar conocimientos, reducir la incidencia de las infecciones, utilizar de forma óptima los antimicrobianos y asegurar la inversión sostenida para combatir la resistencia de estos. Fíjense, en el Perú ya tenemos este tipo de microorganismos, ¿no? Candida auris, por ejemplo,
que se detectó en 3 pacientes por el tiempo de COVID. Y ustedes recordarán, ¿no?, la temporada o las olas relacionadas a la infección por COVID-19 conllevó a que a la mala utilización y justamente la aparición. ¿Ves? De todo lo que antes mencionaba, justamente ya lo tenemos. Todos los pacientes adquirieron una infección nosocomial bacteriana en algún momento de su hospitalización y recibieron antibióticos de amplio espectro. Entonces, eso conllevó a esta presentación. Y ni qué hablar de las bacterias, ¿no? Pseudomonas aeruginosas con doble carbapenemasa. ¿Qué vendría a ser? Recordarán ustedes que puse el gráfico de resistencia, ¿no? Y esas resistencias, hay una de ellas de mecanismo enzimático de resistencia en las cuales modifican genómicamente para un cierto grupo de fármacos. En este caso tenemos IM y KPC dentro de un solo microorganismo, en este caso una bacteria gram negativa no fermentadora, ¿sí?, de impacto hospitalario, al igual que Acinetobacter. Entonces, nos preocupa bastante, claro, ya no es solo un mecanismo de resistencia, tiene doble mecanismo de resistencia. Entonces, sigue la preocupación, claro, y hay que hacer seguimiento en este tipo, ¿no?, de hospitales para ver si tenemos o no. En nuestro hospital, particularmente de momento, no se ha reportado. Entonces, hay factores asociados, ya hemos visto, más relacionado al uso de prescripción de antibióticos, pero también los pacientes, ¿no?, que no acaban su tratamiento, dicen, tienes que tomar 5 días, pero en el segundo o tercer día ya me siento bien. Si no entramos en una concienciación en ese paciente, podemos conllevar justamente al desarrollo de resistencia. Que también la parte agropecuaria, ¿no?, para que esté un poquito más gorrito mi pollo, para que esté un poco más rellenito la vaquita, a veces se utilizan antimicrobianos, ¿no es así? Y eso también genera la problemática con respecto a esta resistencia. El control inadecuado, las áreas hospitalarias, la parte epidemiológica tiene que ser muy importante para evitar el desarrollo de estos microorganismos resistentes. La falta de higiene y saneamiento deficiente, queda claro que, por ejemplo, aquellos que no tienen acceso a agua potable, ¿no?, puede perjudicar mucho más, ¿no?, el hecho de la higiene y la limpieza. Y falta de desarrollo de nuevos antibióticos, sabiendo que progresivamente ha ido en aumento esta resistencia. Entonces, ¿qué estrategias para mejorar el uso de un antimicrobiano? Ustedes fíjense, en esta persona, de manera general, debemos ver qué aspectos clínicos. Ya hemos visto, ¿no?, definir si ese paciente rápidamente requiere la terapia antimicrobiana o de repente me da chance de ¿qué?, de hacer estudios que ameriten la utilización del antimicrobiano. Otro, aspectos laboratoriales. Perfectamente hemos visto un estudio en el cual considera que, microbiológicamente hablando, la utilización de cultivos, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿qué vendría a entrar acá? Biomarcadores, ¿no es así? Y aspectos epidemiológicos. Hablamos de qué, si es un paciente que adquirió la infección en la comunidad o si es un paciente que adquirió la infección ¿dónde? En un hospital o asociado a servicios de salud, ¿sí? Considerando todo esto, por ejemplo, en una infección respiratoria, esto de manera general para los colegas médicos generales, fíjense, ahí pueden ver la patología, la exacerbación, una neumonía y los microorganismos más frecuentes y los antibióticos que yo puedo utilizar. Esto hablando de un paciente que me llega atópico, me conversa, doctor, sí, creo que tengo un poco de malestar, veo la plaquita, perfecto, es una neumonía. Por la edad, grupo etario, sin condiciones de inmunosupresión, por ejemplo, puede pensar en estreptococo neumonía, darle el uso de un beta-lactámico aunado de repente, ¿no?, utilizar un macróleo, ¿sí? Entonces, esa es la consideración, perfecto. Acá ustedes pueden ver, ¿no?, si en caso yo considero otros tipos de gérmenes, porque sabemos que neumonía, lo más frecuente, está relacionado a infecciones por bacterias gram positivas. Pero en contexto de un paciente con otro tipo de patologías inmunosupresoras, puede haber otro tipo. Perfecto, entonces acá yo puedo considerar el uso de otros antibióticos. Entonces ya voy teniendo un orden, ¿no es así?, en la cual yo puedo utilizar un antibiótico en base al aspecto clínico de mi paciente. Pero hay consideraciones mucho mayores. Entonces, el tiempo de duración del antibiótico es importante, claro. Yo debo definirlo. No es igual usar 7, 10 días de antibiótico que usar 3, 5 días. ¿Será eficaz o no será eficaz? Ahora lo resolvemos. Dosaje de procalcitonina. Claro, que es un biomarcador que nos va a servir ¿para qué? Para estratificar el nivel de infección o no. Es necesario un desescalamiento, ¿sí? ¿En base a qué? Una detección microbiana temprana. Y tener justamente el estudio epidemiológico como un mapa microbiológico. Todo esto
¿Quién está encargado de poder desarrollar todos estos procesos para mejorar el uso del antimicrobiano? El programa de optimización antimicrobiano. ¿Sí? Los hospitales tienen este programa de optimización, la gran incógnita, ¿no? Fíjense, estamos yendo desde emergencias hasta ver algo que es esencial para el manejo. Rápidamente describimos estrategias para reducción, ¿no? Hay una crisis global de resistencia antimicrobiana, la reducción del consumo de antibióticos es claramente importante para minimizar el problema, limitar la duración del tratamiento puede ser medio clínicamente más aceptable. Los programas de administración antimicrobiana juegan un papel importante en este proceso. Entonces, si yo sospecho de una neumonía adquirida en la comunidad, 2-3 días, mejoría clínica, 5 días es suficiente. Agudización del EPOC, 5 días. La neumonía asociada a ventilación mecánica, en promedio te dice 7 días. En infecciones de ORL, otorrinolaringológicas, podría tratarse no más de 7 días. Entonces, estas son sugerencias, ¿no? En base a lo que tenemos. ¿Qué también podremos tener? Infecciones cutáneas, 5-10 días. Las infecciones intraabdominales, 3-7 días. Infecciones urinarias, no complicadas, lógicamente 1-3 días. 7 días en las que no son graves y puede variar en las que son más graves o complicadas, hasta 2 semanas nos dicen, ¿no? Y en la meningitis 7 puede variar también dependiendo del microorganismo, 10 a 14 días, 3 semanas. Lo que quiero decir con todo esto es un punto muy importante, es de poder familiarizarnos con el tiempo de duración. Perfectamente ya hemos podido identificar qué antimicrobiano podemos utilizar, pero también es importante que el tiempo que yo voy a tener de utilidad en mi paciente. Otro punto importante, como mencionaba, y la literatura te dice, y justo siempre la pongo porque dice nuevo marcador, pero nuevo marcador 2001. ¿Cuántos hospitales tienen este marcador? Estamos hablando de 2001, más de 20 años que ya debería existir. Sin embargo, no todos los tienen, y si los tienes momentáneamente, ¿no? Hasta que se acaben. Sigue siendo un biomarcador, ¿sí?, eficaz para poder determinar la continuidad o no de la terapia antimicrobiana, principalmente relacionada a la terapia antibiótica, ¿sí? Detección microbiana y la detección microbiana temprana. Recordarán entonces los cultivos, ¿no?, que hemos mencionado como parte de las pruebas de susceptibilidad. Se puede desarrollar por Kirby-Bauer o difusión de discos, o las pruebas de ITS para ver el MIG o la concentración mínima inhibitoria del fármaco, o también las pruebas automatizadas. Esto último debe tener todo hospital, porque es una manera más práctica y rápida. ¿De qué manera mejorarían? Ustedes vean acá, este es de un hospital, Bactec, el FX40, en el cual recordarán que siempre las enfermeras, técnicas han visto, ¿no?, que se llama un frasquito. ¿No es así? Ese frasquito, justamente de cultivo, por ejemplo, hemocultivo, lo mandamos y si sale justamente verdecito, ya es porque creció algo. ¿A dónde lo mandamos luego? A la máquina, el Vitek, ¿no?, que es justamente el que va a ser el sistema automatizado. ¿De qué manera? Rápidamente, en menos de hasta 22 horas, ¿no?, en la mayoría de casos. Es decir, nosotros tenemos un cultivo positivo, hay una dilución, se lo pone en un cassette, tenemos el proceso en la máquina y esta nos bota un resultado de antibiograma. ¿Qué nos va a servir todo esto? Ver la utilidad del antimicrobiano que podemos utilizar. Si nosotros, por ejemplo, estamos utilizando un carbapenén o un antibiótico de mayor espectro y vemos que el microorganismo que tiene nuestro paciente en la emergencia no requiere la utilidad, ¿qué debemos hacer? Siguiente, desescalada. Entonces, en aquellos pacientes que yo considere una detección microbiana temprana con un resultado de antibiograma, debo desescalar la terapia antibiótica y considerar justamente dar un antibiótico de menor. ¿Para qué? Para disminuir la posibilidad o la probabilidad de resistencia frente a un fármaco mal usado, ¿sí? Entonces, hay argumentos científicos, lógicamente. Entonces, vemos cronológicamente lo que está sucediendo como parte de la estrategia, ¿no? Saber utilizar en tiempo el antibiótico, utilizar biomarcadores, una detección temprana para desescalar y, lógicamente, conocer ¿qué? Mi hospital. Ponte que en el hospital ha adquirido la infección. Entonces, debo conocer ¿qué? Los microorganismos más frecuentes, la sensibilidad microbiológica, la terapia antibiótica adecuada y una reducción del tiempo de estancia hospitalaria. Entonces, todo esto, ¿quién lleva esta carga importante? Justamente el programa de optimización del uso de antimicrobianos. En el Perú ya lo tenemos, la norma desde 2018, ¿sí? Ahora, ¿cuántos hospitales tendrán, ¿no?, como parte de? Porque para poder tener un PROAC es necesario ¿qué?
tener un comité de optimización antimicrobiana. Entonces, ¿qué nos va a ayudar todo esto? De la norma técnica, ¿no? Nos reduce la prescripción de antimicrobianos en exceso cuando no hay evidencia o sospecha razonable de utilización, reducción del uso de antimicrobianos de amplio espectro en situaciones clínicas que no lo ameritan, como por ejemplo, ¿no? Lo mencioné en profilaxis quirúrgicas en algunos contextos, utilizar cefazolina, por ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar cefazolina para prevenir, no. Queda claro que no. Reducción del uso de la terapia combinada innecesaria, reducción de elección inadecuada de antimicrobianos en las prescripciones, en la cual se debe seguir guías de prácticas clínicas, reducción en la dosificación equivocada en prescripción de antimicrobianos, a su vez también de la prescripción de antimicrobianos con intervalos de dosis equivocadas, y así esto nos va a ayudar prácticamente a reducir justamente la problemática. Entonces, PROA, desde un punto de vista diagnóstico y seguimiento de recursos para la implementación, hasta desarrollar estudios de patrones de resistencia, patrones de consumo antimicrobianos, consenso para el abordaje empírico, porque lógicamente llega un paciente, no tuvo la infección y en el contexto hospitalario lo adquirió. Entonces yo debo considerar justamente mi abordaje empírico hasta poder tener el resultado correspondiente de cultivo, ¿no es así? Y un consenso para la prevención y contención de estas infecciones por microorganismos multidrogoresistentes. Bien, para terminar la ponencia, entonces, como conclusiones tenemos que los antimicrobianos en la emergencia son fármacos de gran utilidad para patologías infecciosas. Los médicos deben conocer plenamente el antimicrobiano a utilizar y valorar la necesidad en el paciente que van a tratar. Van a concientizar, ¿no? No solamente al personal de salud, ustedes ya han visto la problemática, ¿no? Lo que sucede a nivel global, sino también a la población en general sobre los riesgos de continuar el uso inadecuado de estos fármacos, a su vez que los hospitales deben contar con un comité de optimización antimicrobiana para coordinar un adecuado programa de optimización antimicrobiana. ¿Sí? Oh, muy rápido se fue. Ok, listo, eso sería todo. Gracias. Bueno, si tuvieran preguntas alguno de los oyentes hacia el doctor Achón. Los médicos que trabajamos en emergencia, a veces, generalmente los que somos médicos generales, de querer utilizar un antimicrobiano en dos evitar, yo pienso. Bien, doctor, lo que usted menciona es algo real, ¿no es así? El hecho que muchas veces el personal médico en ocasiones no se da abasto y quiere iniciar la terapia, ¿no? Hasta esperar un resultado laboratorial, ¿no? Que muchas veces el laboratorio tampoco no hay en los puestos de salud, ¿no? Que tengan de manera eficaz. Entonces, conlleva que ya utilizar de una manera empírica y errónea a la vez de una terapia antimicrobiana. ¿Por qué? Después que utilizamos metronidazol, o utilizamos una cefalosporina, utilizamos una quinolona, utilizamos un aminoglicósido, o sea, diferentes fármacos y lo dejamos ahí. Ya hemos visto la problemática que se genera a partir de esto. Entonces, es necesario concientizar, ¿no? Que la utilización sí la puede dar el médico capacitado, ¿sí? Y más aún en áreas de emergencias que hemos visto, ¿no? La problemática que existe, pero siempre y cuando conlleve ciertos protocolos o parámetros a utilizar. Por eso quizás instando mucho más a los médicos, a los colegas, amigos, el hecho de la utilidad de estos fármacos se da con el tiempo capacitándose y viendo, ¿no? En qué utilidad y valorando, como dije en la ponencia, el hecho del aspecto clínico del paciente, ¿no? En ese momento. Si me da chance al menos completar laboratorialmente, perfecto. Si veo críticamente enfermo, inicio, pero tampoco no una dosis, ¿no? Lo dejo en ese limbo en el cual
más adelante desarrolle. ¿Por qué? Un ejemplo muy claro y que siempre lo comento. Muchas veces han llegado gestantes con una infección de tracto urinario con bacterias resistentes, ¿no? Un E. coli ble, o sea, beta-lactamasa espectro extendido, y ellas se preguntan por qué si yo no uso antibióticos, pero cuando eran niñas, cualquier proceso respiratorio, una gripe, una tos, recibían un antibiótico. ¿Sí? Cuando eran niñas recibían antibióticos y ni siquiera recibían la dosis completa, como quien considera, ¿no? Recibían, como usted lo mencionó, doctor, una sola dosis. Y mejoraban porque, bueno, lógicamente, infecciones virales son más frecuentes en niños, pero ya conllevó la problemática más años, como se mencionó en la diapositiva, cómo se desarrolla la bacteria resistente. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Por favor, el micrófono acá adelante. Doctor, referente a lo que su experiencia, ya que usted labora en varios lugares, el uso del antibiótico, para usted, ¿en qué hospital está siendo mal utilizado o qué debería, como usted menciona, las formas, ¿no?, para implementar? Ok, gracias por la pregunta. O sea, que si lo digo, ¿qué hospital usa mal? Me sacan en estos momentos. Realidad, ¿no? Va a quedar grabado y me sacan del hospital. No, me refiero a que... No, sí, comprendo. Okay. Pero sí, voy a hacer el comentario respectivo. Queda claro que los profesionales médicos que atienden en las emergencias, por ejemplo, son profesionales médicos generales, lógicamente, ¿no? Que atienden en tópico. Que no puedo decir que están en formación porque ya son profesionales de la salud, sin embargo, en esos aspectos quizás desconocen, ¿no? Mucho se incita a que ellos se capaciten en la utilidad o no. Por eso es que cuando, por ejemplo, ¿no?, que yo laboro en el hospital regional, el médico de tópico, ¿qué es lo que opta por hacer? Doctor, me ha llegado este paciente. Entonces consultar, ¿no es así? Para evitar que un mal uso, que está bien, está haciendo bien. No, doctor, pienso que esto, ya, mira, hay que completar cómo están sus funciones vitales, que es algo muy esencial, nuevamente, valorar clínicamente al paciente. Entonces, valoro clínicamente, requiere o no la utilidad, espérate un momento, hay que completar y vemos. Ah, me salió con un resultado, una leucocitosis de 22.000 con 90% segmentados, ¿no? Y con PCR, en ese caso no tengo procalcitonía, muy elevado, y con un patrón, una radiografía neumónica apical. Entonces ya sí ameritaría. Diferente manejar un paciente que viene críticamente enfermo. Entonces, en este contexto, para evitar el mal uso, consultar a quien de repente tenga un poco más de experiencia con respecto al uso, ¿no? Igual le aplica para el hospital de salud, que también laboro, el hecho de considerar. Ahora, reitero una vez más, importante que aspecto laboratorial y epidemiológico. Laboratorial, cultivos, solicitar. Yo voy a iniciar terapia antibiótica, cultivos. Y más aún si utilizo antibióticos de amplio espectro. Y también que epidemiológicamente conocer mi mapa microbiológico, ¿no? Que es cierto que los hospitales tienen esas ciertas falencias. Por lo tanto, ese es algo para recalcar y evitar el mal uso, ¿no? Bien, en aras de respetar el horario también y dar paso a los otros expositores, queremos agradecer y felicitar al doctor Javier Achón por su brillante exposición. Y el Colegio Médico lo reconoce con un diploma, un certificado.